¿Qué tal, muchachos? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el día de hoy vamos a analizar algo muy interesante que está relacionado con lo que es las aplicaciones de la derivada. Específicamente hoy vamos a ver la razón de cambio. La razón de cambio como tal, para que pueda existir, se tienen que representar dos o más variables, pero una de ellas es una variable independiente. Para poder ejemplificar mejor lo que hoy les voy a enseñar, siempre recurro al mismo ejemplo. Vamos a estudiar ahora la relación que hay entre la posición, la velocidad y la aceleración. Cuando nosotros queremos expresar el movimiento, por ejemplo, de una persona que está en una posición 1 y llega a una posición 2, ¿okay? Esta persona lo hace en función de un tiempo de inicio, que generalmente lo asociamos a 0, y un tiempo 2 en la que él realiza todo este trayecto. Entonces, como le estaba expresando recién, acá tenemos dos variables, la variable posición y la variable tiempo. La variable tiempo es una variable independiente, porque el tiempo no depende de nada para que pueda avanzar, ¿no? El tiempo no retrocede, como si nosotros podemos expresar la posición en función del tiempo. Entonces, la posición nosotros sabemos que la podemos denotar en metros y que existe una variable que es la velocidad que la podemos expresar en metros partido segundo y que existe otra variable que la podemos expresar como la variación de la velocidad, es decir, metros partido segundo en segundo. De aquí nace entonces que la unidad de la aceleración sea metros partido en segundo cuadrado. Basándonos en esto, nosotros podríamos decir fácilmente que la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo, ¿no? De hecho, hay fórmulas. La del movimiento rectilíneo uniforme acelerado manifiesta lo que estoy diciendo acá. Inclusive la del movimiento rectilíneo no acelerado. Es decir, la velocidad yo la puedo expresar como la distancia partido tiempo. En más de alguna oportunidad usted ha visto que la velocidad se expresa como el delta X partido en el delta T. ¿Okay? Esto no es nada más que una razón de cambio, que yo la puedo expresar en función de una derivada. Es decir, que la velocidad es la diferencial o la derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí nosotros vamos a notar esto, fíjense. En otras palabras, si es que yo tengo la función que me grafica la posición de esta persona trasladándose de un punto a otro, la derivo, la evalúo en un tiempo instantáneo y tengo la velocidad. ¿Se fijan? Veamos ahora la aceleración. Fíjese la aceleración. Recién le dije que la podemos encontrar expresada como la velocidad partido en el tiempo, o también como el delta V partido en el delta T. Entonces, si nosotros diferenciamos esto a una porción muy pequeña, un cambio muy infinitesimal, lo podemos dejar como el delta V partido en delta T. Es decir, la derivada de la velocidad en el tiempo es la aceleración. La derivada de la posición en el tiempo es la velocidad. A estos se le conoce como razón de cambio, porque el delta, que es lo mismo que el diferencial, pero solamente más pequeño, es la representación de la partícula o de lo que estamos midiendo de un punto a otro, o sea, la variable cambió. Pasó de tener una posición 1 a una posición 2, pasó de tener una velocidad 1 a una velocidad 2. Cambió con respecto a una variable independiente que es el tiempo. Esto es anexo, pero es la misma razón por la cual
tú cuando analizas los gráficos en física, te vas a dar cuenta que siempre se grafica el tiempo en el eje horizontal, porque es el independiente, y ya sea la posición o la velocidad en el eje Y. ¿Ok? Esa es la introducción. Que la razón de cambio siempre es una variable que aumenta o disminuye con respecto al tiempo. Y no tan solamente aplica a lo que sería la velocidad o la aceleración, sino también podría aplicar al crecimiento poblacional de las bacterias en una incubadora, el crecimiento poblacional de las personas en un país, etc. Todo se puede representar conforme a una ley dada, a una razón de cambio. Déjenme ver cómo se está visualizando. Sí, perfecto. Bien, en este sentido vamos a realizar una serie de ejercicios, 3 para ser exactos, y comienzo planteando el primero de ellos. Ok, vamos a hacer el primero de los ejercicios. Tenemos un triángulo isósceles, y este triángulo isósceles tiene un ángulo entre los lados iguales, alfa, y le vamos a colocar x a los dos lados iguales. Y a este le vamos a colocar b de base. ¿Okay? Las x parecen cualquier cosa, déjenme colocarlas mejor. Ahí está. El área de este triángulo isósceles se puede calcular como un medio del x cuadrado por el seno del ángulo. ¿Ok? Ahora, analicemos este triángulo isósceles. Su área se puede ver modificada cuando la arista crece, estas aristas crecen, esta arista también crece, y cuando el ángulo que está acá, este alfa, comienza a abrirse, comienza a crecer. Ahí el área se ve modificada. Por lo tanto, el área podría aumentar o disminuir en función del tiempo conforme al alfa, o bien las x, según la expresión, aumenta o disminuye. Eso es importante que lo tengan en consideración. Esta área se puede obtener, ¿vale? Mediante geometría aplicada a este triángulo isósceles obtenemos esa área que usted observa ahí. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Vamos a calcular cómo se modifica el área cuando el ángulo alfa aumenta a razón de 1 medio por minuto, 1 medio radian por minuto. Y la idea es que evaluemos el área cuando el alfa alcanza a ser pi sectos. Pi sectos. Voy a anotar lo que dije. Lo primero que vamos a tener es la variación del alfa en función del tiempo. Fíjese, de alfa partido de t, el alfa en función del tiempo. Dijimos que lo íbamos a expresar como 1 medio, fíjese bien, 1 medio de radian por minuto. La idea entonces es evaluar cómo se modificó el área cuando el ángulo es, coloquémosle pi tercios. Pi tercio. Creo que dije bisecto, pero dejemos pi tercio. Vale. Ahora, escuchen bien. El área también lo podemos expresar como una razón de cambio, como esta derivada parcial que está ahí, es decir, lo expresamos como dA en dt. También se modifica. Pero nosotros queremos evaluar el alfa en pi tercios. Un segundo, me están llamando. Voy a detener un poquito el vídeo. Cosas del oficio, ¿vale? Entonces vamos a calcular cómo aumenta el área en función del aumento del ángulo justo en ese ángulo. Ok. Entonces, vamos a derivar de a en dt en 1 medio de x cuadrado, que era constante, ¿vale? Porque expresamos que x no aumenta ni disminuye, es constante. Solamente el que está cambiando es este ángulo. Obviamente que cambie ese ángulo también puede afectar a la arista, pero eso no lo estamos evidenciando.
El que sí derivamos es este, derivada del seno de alfa, es coseno de alfa, y como esta es una derivada compuesta de dos variables que modifican al área, tenemos que dejar expresado en función de cuál de las dos nosotros derivamos, que fue en función de alfa. ¿Bien? Y esta precisamente es la función que nosotros vamos a evaluar. Fíjese bien. De a en dt, un medio de x cuadrado no se modifica, lo dije recién, por coseno de alfa, coseno de pi tercios, por la variación de alfa de t, que en el fondo es un medio. Esto que está aquí, muchachos, es lo mismo que nosotros evidenciamos acá. Fíjense ese detalle. Ahora, estos dos se multiplican, me va a quedar que la variación con respecto al tiempo, un cuarto de x cuadrado, y tendríamos que ver a cuánto equivale el coseno de pi tercios. Pi tercios, si no me equivoco, es 60 grados, y el coseno de 60 es precisamente un medio, o sea, este resultado es un medio. Nosotros hacemos la multiplicación, me va a quedar entonces x cuadrado, 4 por 2 son 8. Esta es de acá, es la expresión que manifiesta el crecimiento del área cuando el ángulo crece. Bastaría saber cuánto es la arista, no sé, 20 centímetros. Nosotros tomamos esos 20 centímetros, lo evaluamos ahí y tenemos el crecimiento del área. Ejercicio 1. Colocaré pausa para dibujar el segundo. Ya, muchachos, adelanté un poquito el segundo ejercicio. Miren, esto es una escalera que está apoyada en la pared. Esta distancia no la conocemos, le voy a colocar ahí. Lo que sí sabemos es que de la base hasta acá hay 6 metros y que esto se va deslizando a una velocidad de 2/3 centímetros por segundo, pero si ustedes se fijan es una velocidad en x. ¿Vale? Como usted se habrá dado cuenta, 2/3 es una velocidad, ¿vale? Es una razón de cambio, en donde varía, mire, lo voy a anotar así, de x en dt. Es decir, en un determinado tiempo, x, esto se va a deslizar, y en y esto también va a afectar. Entonces, dx en dt es una velocidad en x, la cual vale 2/3 centímetros por segundo. Si uno toma en consideración que la distancia de acá es 6 metros, podría sacar el tiempo, ¿vale?, en que con esta velocidad la escalera podría deslizarse una eventual distancia. En otras palabras, nos gustaría saber o calcular la razón de cambio, la velocidad, cuando la escalera ya se encuentra a 6 metros, o sea, ya recorrió estos 6 metros. ¿Cómo es que este va deslizándose? Entonces, en teoría podríamos asumir que en un inicio la escalera probablemente podría estar en una forma vertical y aún no avanzaba estos 6 metros, por lo tanto podemos calcular en función de esos 6 metros el tiempo que transcurrió para que llegase acá. Si tomamos en consideración que la velocidad se puede expresar como la distancia partida en el tiempo, según las fórmulas de la física, la distancia se puede expresar entonces como la velocidad por el tiempo. Bien, es un formulamiento general. Si consideramos que hasta ese punto avanzó 6 metros a una velocidad de 2/3, nosotros podemos despejar el tiempo, es decir, pasando a multiplicar el 3 y dividiéndolo por 2. Es decir, el tiempo, voy a anotarlo acá, el tiempo es de 6 por 3, 18, 18 en 2, 9 segundos. 9 segundos transcurrieron para que esta escalera se ubique acá. ¿A qué razón de cambio cambió la posición y? Eso es lo que nosotros vamos a averiguar.
esta expresión que está acá, nosotros tenemos que buscar la forma de poder expresarla en función de x. Porque recuerden ustedes que la velocidad en i es igual a dI partido en dt. dI en dt. Pero tengo que buscar, insisto, la forma de que pueda relacionarse con este 2/3. Entonces, la única forma que se nos puede ocurrir es utilizando el teorema de Pitágoras. Imagínense, Pitágoras aquí. ¿Por qué? Porque Pitágoras me dice que para calcular la hipotenusa, déjenme hacerlo por acá, voy a eliminar esto que está aquí, muchachos. Para calcular la hipotenusa, yo tengo que elevar al cuadrado la hipotenusa, que ahora es conocida, igual a uno de los lados y al cuadrado más x al cuadrado. Esa es la fórmula. Pero la manipulación que yo voy a hacer es que voy a escribir x en función de la velocidad y el tiempo. Es decir, tendría 10 al cuadrado que me da 100. Siempre hago lo mismo, muchachos, pongo el resultado antes. Este es igual a i más x, pero ahora x, como te mencioné recién, yo lo escribo en función de la velocidad o de la razón de cambio por el tiempo. Y todo eso al cuadrado. Esto yo lo puedo hacer fundamentándome que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Eso es lo que he utilizado ahí. ¿Ok? Veamos. Tengo 100 al cuadrado, 100, y al cuadrado no lo puedo modificar, pero este sí. Ese cuadrado me afecta tanto al 2 como al 3, es decir, me queda 4/9 de t al cuadrado. Y ahora voy a despejar i, lo que significa que esto me quedaría así. El 100 se mantiene acá, menos 4/9 de t al cuadrado. Aplico raíz, ¿verdad? Llego a que la raíz de 100 menos 4/9 t al cuadrado. Y ahí hay una expresión que está en función del tiempo, como yo quería ver, una raíz de t. Eso es lo que yo buscaba. Entonces voy a derivar eso, pero me debo acordar que para hacer la derivada de una raíz, como la tengo ahí, voy a colocarle x acá, es igual, la derivada, es igual a la derivada del argumento dividido en 2 veces la misma raíz. Esa es la fórmula. Si yo aplico la derivada acá, para que me pueda quedar de i de t, eso quiere decir que yo voy a derivar esta derivada en función del tiempo. Por lo tanto, la derivada del argumento, la derivada de una constante es 0, me olvido de ella, y la derivada de menos 4/9, el 4/9 se mantiene, fíjate, el 2 baja a multiplicar y conservo la t. Eso es la derivada del argumento, o sea, la derivada en este caso de x'. Y abajo yo mantengo el valor, fíjate tú, 100 menos 4/9 t cuadrado. Le puse el 2 tal como me indica la fórmula. Y estando ahí, estimado, déjame ver si es que se ve. Sí, justo. Voy a borrar acá. Estando ahí, voy a arreglar un poquito la expresión. Ojo con los 9 segundos que estaban acá porque lo voy a ocupar ahora. Arreglando un poquito la expresión, me queda de i en dt. Voy a ocupar otro color, ocupaba mucho este color. Voy a ocupar un color azul. Me queda menos, el menos con justa razón, porque es una velocidad negativa la que estoy experimentando aquí. Me queda 9, menos 20, 4 por 2 son 8, me queda 8/9 por t partido en todo lo demás que ya sabemos que va acá. Esto no se modifica. Y ahora evalúo en el tiempo en el que esta escalera llegó de este punto a este punto, que son 9 segundos, y me va a quedar así. Chequea bien.
menos 8 por 9 partido 9 dividido en 2, fíjate acá, 100 menos 4 por 9 al cuadrado me da 81 partido en 9. La parte de arriba, si tú te fijas, la parte de arriba se va el 9, me queda menos 8. Vuelvo a insistir, el menos me indica la dirección del vector en este caso, ¿ok? Y vamos a ver cuánto me queda dentro de la raíz. 4 por 81 partido en 9, 36, 100 menos 36, 64, raíz de 64 es 8, 8 por 2, 16, por lo tanto el denominador me queda 16. Simplifico por 8, me queda menos un medio. Respuesta. ¿Cuál es la velocidad? Menos un medio. ¿Qué? Centímetros por segundo. Y ahí tú lo tienes. Y así también nosotros podríamos hacer otros ejercicios ocupando la razón de cambio para este tipo de ejercicios particular. Vamos